Buenas noches, mi nombre es Enver Vega. Bienvenidos a la sesión número 4 del primer seminario de investigación social. El tema de hoy es la búsqueda y la recuperación de la literatura científica. Es un tema muy interesante, es un tema relevante en las comunidades académicas y que en muchas ocasiones comienza con grandes preocupaciones porque no sabemos dónde buscar antecedentes de investigación, dónde recuperar trabajos de investigación que han desarrollado otros colegas antes que nosotros. No encontramos o no identificamos algunos referentes teóricos para poder diseñar nuestra investigación, y a medida que vamos interactuando con distintas fuentes de información académica, de información científica, esa preocupación inicial nos permite ingresar al maravilloso mundo del conocimiento científico. He tenido experiencias de compartir estas conferencias, estas conversaciones, incluso talleres aplicados también de búsqueda y recuperación de literatura académica con estudiantes de pregrado de distintas disciplinas, de distintas carreras profesionales, y en algunas escuelas de posgrado también, tanto en Lima como en ciudades del interior del Perú. Y realmente en lo que expresan los participantes es mucho agrado y mucha satisfacción, porque se tiene conocimiento o se adquieren conocimientos de fuentes de información que resuelven estas cuestiones problemáticas en la construcción de la idea de investigación, del planteamiento del problema, del afinamiento de la pregunta de investigación, del diseño metodológico propiamente dicho, el abordaje teórico, entre otros aspectos importantes. Bueno, la información que se requiere para plantear una investigación, para diseñar una investigación, tiene que ser información no solamente que sea abundante, no solamente que date de determinado periodo de tiempo hacia adelante, o que refleje cuáles son los principales aspectos que se abordan en la comunidad disciplinar, sino que esta información debe de ser realmente académica, debe ser información científica. Cuando se construye conocimiento haciendo uso del método científico, cuando se plantea un trabajo de investigación, pues nuestra mirada tiene que ser a ese conjunto de elementos teóricos y de elementos empíricos que vamos a darle un tratamiento eminentemente científico, análisis científico y eminentemente riguroso. Bien, entonces es importante conocer a qué fuentes de información acudir para buscar, para recuperar, para gestionar esa información científica. El punto de partida es el siguiente. En el transcurso de la tarde y la noche, ustedes han recibido un material de lectura recomendada. Ese material de lectura versa sobre las competencias digitales de los docentes y también de los estudiantes para el hacer investigación científica. Y los apuntes que allí están referidos en ese artículo breve evalúan dos aspectos fundamentales que tienen corpus teóricos: la infoxicación y el conectivismo. Entonces, estas teorías nos ayudan a entender esa enorme o abundante, esa gran cantidad de información y su durabilidad o su característica que es la obsolescencia. Entonces, cuando uno busca información, por ejemplo, directamente en el famoso Google, lo que encuentra es información académica, información no académica, información académica entre comillas, que puede ser, que pudo haber sido elaborada sin mayor rigor, sin mayor revisión, sin mayor evaluación, pero que está ahí publicada y que podemos tomarla y nos induce a confusiones, a errores, a distorsiones en el planteamiento de nuestro trabajo de información. Entonces, de partida yo recomiendo lo siguiente: si necesitamos hacer un trabajo, ejemplo, queremos investigar sobre las competencias digitales en un momento determinado, en un lugar determinado, pues no hagamos búsquedas directas en este famoso buscador de Google. Vayamos a bases de datos especializadas. Vayamos a sistemas de indexación.
Vayamos a bases de datos que contienen, que guardan información y documentación científica. Existen muchísimas de estas. Claro, el Google académico también es una fuente importante. En el Google académico podemos encontrar gran cantidad de revistas en todos los idiomas que ustedes se pueden imaginar o que existen en todos los idiomas. Ahí están, por ejemplo, revistas especializadas, revistas científicas, revistas indexadas, revistas cuyos contenidos son evaluados por pares o bajo alguna modalidad de revisión de documentos académicos previos a su publicación, previos a su aprobación para que ingresen al proceso editorial. El Perú, ustedes saben, tiene el ente rector de la ciencia, la tecnología y la innovación tecnológica, es el CONCITEC. Hace ya muchos años el CONCITEC logró implementar una plataforma en donde se encuentran alojadas las tesis que elaboran los estudiantes universitarios y los estudiantes de posgrado del Perú. Esa plataforma se llama Alicia. Así como ustedes escuchan, como el nombre de mujer, efectivamente, Alicia. Si en este momento ustedes levantan otra pestaña en su laptop, en su PC, ¿no? O quizás nuestros colegas que nos escuchan en sus dispositivos móviles hacen un esfuerzo, ingresan al buscador y colocan Alicia CONCITEC, Alicia, el nombre de mujer CONCITEC, van a ingresar a la plataforma en donde están alojadas estas informaciones que he referido, en donde se encuentran guardadas las tesis de los universitarios y de los graduados de posgrado peruanos. Alicia. Y ahí hay una barra de búsqueda. Colocan el término de interés. ¿El ejemplo cuál es? Competencias digitales. Colocan el concepto de su interés y van a recuperar gran cantidad de trabajos de investigación. Mire, ahí ya tienen los antecedentes. Los antecedentes nacionales que nos exigen nuestros asesores, nuestros profesores, cuando evalúan, cuando revisan nuestros proyectos de investigación. Bien, ya tienen de distintas disciplinas del conocimiento, todas las carreras profesionales, todas las menciones en posgrado, todas las que existen en el Perú. Alicia de CONCITEC. El Perú también tiene un ente rector que trabaja con las universidades. Esa institución es el SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria. SUNEDU también ya hace algún tiempo ha implementado una plataforma de repositorios institucionales. ¿Qué es un repositorio institucional? Es una base de datos en donde las universidades guardan las tesis de su comunidad académica, de sus estudiantes de pre y de posgrado. Entonces, SUNEDU, ¿qué ha hecho? Creó una plataforma que se llama Renati. Así como le escuchan, así como se escribe el nombre de varón Renato, en vez de O al final, I latina, la vocal I, Renati. Entonces, en esa plataforma Renati, también ustedes van a recuperar, van a encontrar, pueden buscar tesis sobre el tema de su interés. ¿Cuál es el ejemplo? El tema de las competencias digitales. Colocan, escriben el concepto en la barra de búsqueda de Renati, competencias digitales, e inmediatamente van a recuperar un listado enorme de trabajos de investigación. Allí también están alojados algunos artículos académicos que elaboran los docentes universitarios. Entonces, a nivel de las instituciones del Estado peruano, hemos podido identificar dos fuentes de información confiable. CONCITEC nos brinda Alicia, es el repositorio de acceso abierto al conocimiento peruano, Alicia. Alicia CONCITEC. Googleen, hagan el ejercicio. Alicia CONCITEC. Y por el otro lado, también el Estado, a través de SUNEDU, nos ofrece una plataforma que se llama Renati. Como suena, como el nombre de varón Renato. En vez de O, I, de la vocal I, Renati. Alicia y Renati. Alicia de CONCITEC y Renati de SUNEDU. Googleen y van a entrar al maravilloso mundo en donde están alojadas las tesis, las investigaciones, los artículos de los profesionales peruanos. Bien. Así como existen esas plataformas,
Es importante que ustedes también averigüen en sus universidades, en sus unidades de investigación, en sus unidades académicas, sobre los repositorios institucionales de sus propias universidades. Casi la totalidad de las universidades tienen sus repositorios institucionales y ahí se encuentran las tesis, a las cuales ustedes pueden acceder para informarse cómo, en qué magnitud, qué tanto se ha trabajado sobre ese tema que empieza a ustedes a preocuparle o a llamarles la atención y que pretenden ofrecerlo como idea de investigación o como propuesta de investigación. Bien, de acuerdo a las líneas de investigación de su carrera, de la facultad, de la escuela profesional, etc., o de la institución o del instituto de investigación al cual pertenecen. Así como existe Alicia, existe Concitec, existen también otras bases de datos académicas. Por ejemplo, existe esta base de datos que a la vez es un sistema de indexación. Antes de entrar a hablar de este sistema de recuperación de información, permítanme presentarles una especie de clasificación de estos sistemas de recuperación de información, de estos sistemas de bases de datos. Personalmente, yo hice una clasificación en 3 grandes grupos. Bien, el primer grupo, yo los estoy considerando a todos aquellas bases de datos que son agregadores de contenido. ¿De acuerdo? ¿Qué agregadores de contenido tenemos? Ejemplos: academia.edu. La mayoría, casi creo que la totalidad, ¿sí? La totalidad hasta la fecha de los documentos que enviamos a los participantes están guardados en academia.edu. Entonces ustedes, cuando reciben la lectura recomendada, van directamente a academia.edu. Es un agregador de contenido. Allí tenemos una cuenta ya creada hace algún tiempo y ahí agregamos todos los documentos que nosotros creamos, materiales académicos, materiales educativos. El primer tipo de sistema de recuperación de información: agregadores de contenido. Ejemplo, academia.edu. En la semana pasada también ustedes han recibido materiales complementarios a la sesión anterior, a la sesión número 3. Y esos materiales, algunos de ellos, están alojados en ResearchGate, que es otro agregador de contenido. Entonces, antes de pasar al segundo tipo de sistema de recuperación de información, yo recomiendo a todos ustedes, y compartan esta idea con sus colegas, con sus estudiantes, con los integrantes de sus equipos de investigación, en sus comunidades investigativas, en sus comunidades académicas, recomienden a sus colegas que creen sus cuentas en academia.edu y ResearchGate. Es muy importante, porque ahí están nuestros colegas que trabajan el tema que nosotros trabajamos, nuestras líneas de investigación. Si nos interesan las competencias digitales de los estudiantes, las competencias digitales de los docentes, pues ahí están los expertos en esos temas. Entonces vamos a entrar, por decirlo de algún modo, al lugar, al espacio de aquellos autores que nosotros de repente leemos y seguimos. Vamos a ser parte de esas comunidades. Bien. El segundo tipo de sistema de recuperación de información, podemos tener aquellas bases de datos que simplemente alojan algunas revistas, ¿no? Por ejemplo, una base de datos podríamos considerar a Latindex. Entonces, Latindex es una plataforma muy interesante que en los últimos tiempos ha innovado muchísimo, está en una nueva versión que aloja revistas. En Latindex vamos a encontrar revistas especializadas. Latindex es una base de datos de información académica que tiene en su seno, que tiene alberga revistas que proceden de países de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Latindex. Luego podemos tener a Redip, la red de investigación iberoamericana. Es otra base de datos que aloja también revistas académicas.
Y una tercera clasificación, estoy forzando esta clasificación, podemos hablar muchísimo más al respecto, son los sistemas de indexación o de indización. Esta expresión de indexación o de indización con X o con Z, que es lo mismo en realidad, indistintamente lo dicen algunos autores, ¿qué cosas son? Bueno, son índices. ¿Por qué? Porque nos permiten construir indicadores de la producción científica, indicadores de la producción del conocimiento. Accediendo a esas bases de datos, nosotros podemos hacer estudios cienciométricos. Por ahí quizás ustedes pueden recuperar un trabajo personal que se llama Visibilización de la producción científica en temas de seguridad nacional. Es un documento público que ustedes pueden recuperar. Lo que hicimos en algún momento fue precisamente presentarles indicadores cienciométricos, ¿no? ¿Qué país produce? ¿Cómo produce? ¿Dónde publica? ¿Qué temas se publican? Al cual llegamos a unos resultados y planteamos luego unas conclusiones. Entonces, estos sistemas de indexación nos ayudan a construir indicadores de la producción científica, los indicadores cienciométricos. Ejemplos de este tipo de bases de datos. En América Latina podemos identificar a dos muy potentes, potentísimos, Cielo y Redalyc. Cielo, que tiene su fuente matriz en Brasil, y Redalyc, que tiene su fuente matriz en México. Entonces, estos dos sistemas de indexación, estas dos bases de datos, estos sistemas de recuperación de información, nos ayudan a construir indicadores de la producción de la ciencia en distintas disciplinas. Ambos tienen alcance en América Latina, en Centroamérica, el Caribe, España, Portugal. A través de estas dos bases de datos que he mencionado, Cielo y Redalyc, podemos recuperar artículos científicos a texto completo en acceso abierto. Bien. En promedio, recuperar un artículo científico, un paper, de alguna base de datos, muchas de estas son pagadas, en promedio está entre 31 y 35 dólares un artículo. Y si nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación, ya Tenopir en el 2015 lo dijo, que para plantear un nuevo trabajo de investigación debemos de revisar al menos 65 papers. Échele pluma, saque la calculadora. ¿Cuánto tendría que invertir? 35 dólares por cada artículo a revisar si necesita 65 en promedio para producir un nuevo trabajo científico. Entonces, así como existen las bases de datos de paga, existen las bases de datos que se inscriben en este gran movimiento del acceso abierto, del open access, del acceso abierto al conocimiento. Ahí están estas dos últimas que he mencionado. Redalyc con mucha fuerza defiende, enarbola la corriente del movimiento abierto para acceder al conocimiento científico, y por otro lado está Cielo. Entonces, cuando ustedes ingresen a estos portales, Cielo, ¿cómo se escribe Cielo? Así como escribir el cielo, pero delante de la palabra cielo coloquen una S. Bien, una S. Cielo. Enter. Y van a ingresar a una barra de búsqueda y colocan el término de su interés. Ejemplo, competencias digitales. Y van a encontrar una gran cantidad de artículos científicos de distintos países, de distintos años, de distintos autores, procedentes de distintas revistas que ustedes pueden consultar. Es realmente una maravilla. Lo mismo pueden hacer accediendo a Redalyc. Entonces, ingresan a Redalyc y pueden ustedes ya viendo la plataforma, porque es bastante intuitivo. Cada una de estas plataformas nos ayudan muchísimo a hacer la búsqueda, la recuperación incluso. Bien, entonces voy a recapitular. Estamos hablando de lo importante que es la búsqueda de la información para plantear un trabajo de investigación, incluso para afinar nuestra idea inicial de investigación, y mucho más para lograr la estructuración de la idea de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, yo no recomiendo personalmente que las búsquedas las hagan en Google, no. Hagamos búsquedas en bases de datos científicas,
en bases de datos abiertas, de acceso abierto principalmente. Claro, si tenemos la posibilidad de pertenecer a una comunidad universitaria que tiene contratos con editoriales de bases de datos pagadas, señores, disfrútenlo, aprovéchenle, sáquenle el jugo, lean artículos, recuperen artículos, elaboren artículos de revisión teórica, revisión sistemática, revisión estructurada, planteen trabajos de investigación con sus colaboradores, sus estudiantes o sus colegas respecto al estado del conocimiento de alguna materia, competencias digitales de los estudiantes, competencias digitales de los docentes, cómo desde la teoría del conectivismo podemos abordar este fenómeno que ahora vive el mundo por el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación para distintas actividades comerciales, educativas, sanitarias, políticas, etc. ¿Ok? Ahora, el segundo aspecto que debo de precisar es que en estos sistemas de recuperación de información, que son bases de datos, podemos agruparlas o clasificarlas hasta en tres grandes grupos. El primer grupo son los agregadores de contenido. Ejemplo de agregador de contenido, Academia.edu y ResearchGate, solo para citar dos. ¿Por qué son agregadores de contenido? Conocidas también estas dos como redes sociales académicas. Recuerden que en la última sesión de este seminario la temática es redes sociales académicas. Y vamos a hacer unos ejercicios muy interesantes en esa sesión. Bien, ahora, Academia.edu y ResearchGate, ¿por qué están clasificadas dentro de los agregadores de contenido? Porque uno se crea su cuenta personal, su usuario, su contraseña, facilísimo, más fácil que crear un correo electrónico. Y usted empieza allí a guardar su producción intelectual. Puede guardar los sílabos de sus asignaturas, puede guardar ahí las notas de clase, puede guardar allí los ensayos que elabora, puede guardar allí los artículos que usted produce, ¿no? Entonces son agregadores de contenido. Guarda allí sus contenidos y lo que usted distribuye ya no son fotocopias ni correos electrónicos adjuntando archivos, sino distribuye links, enlaces. ¿Bien? Un segundo grupo de estos sistemas de recuperación o de bases de datos son las bases de datos tipo los directorios. Un ejemplo de directorio, Latindex, en donde están alojadas revistas científicas, revistas académicas de América Latina. Otro ejemplo sería Redip, ¿bien? La red iberoamericana, Redip. El tercer grupo son los sistemas de indexación, aquellos sistemas de recuperación de información que generan indicadores cienciométricos, indicadores de la producción de la ciencia. Bien, se habla de sistema de indexación, o sea, un sistema de indexación es como el INEI de la ciencia, ¿no? Algo así. ¿Qué produce el INEI? Índice de violencia, índice de precios al consumidor, índice de seguridad, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, un sistema de indexación genera índices del conocimiento, índices de producción científica, cuántos artículos produce cada país, cuántos artículos produce cada disciplina del conocimiento, cuántos artículos produce cada revista, cuántos artículos produce cada comunidad, etc. Bien, entonces, sistemas de indexación. Cuando he tocado el tema de los sistemas de indexación, me he referido a dos. Me he referido a Cielo, cuya sede central está en Brasil, y me he referido a Redaly, que está en México. Estos dos sistemas de indexación tienen alcances regionales, América Latina, Centroamérica, un poco, ¿bien? Iberoamérica, en realidad, Iberoamérica. Pero existen otros sistemas de indexación de alcance global, de alcance mundial. Ejemplo, Scopus, el tan conocido Scopus. Y también WOS, W-O-S, Web of Science. Bien, entonces, para acceder a Web of Science se necesita, pues, que nuestra universidad tenga un contrato con la editorial Web of Science para poder explorar en sus bases de datos, igual que con Scopus. Pero si somos investigadores certificados por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, tenemos también acceso a Scopus a través de las plataformas de Concitec. Entonces allí podemos identificar trabajos de investigación, recuperar trabajos de investigación para nuestras investigaciones presentes o futuras. Bien, he mencionado de manera muy rápida algunas bases de datos, algunos accesos
Bueno, en la recapitulación que hice omití mencionarles a Alicia de Concitec, a Renati de SUNEDU. ¿Ok? Entonces consulten también esas bases de datos para que puedan ustedes tener acceso a información relevante, a información importante. Me hacen recordar también los participantes. Sí, tenemos a Dialnet. Efectivamente, Dialnet es una base de datos que nos permite tener acceso a documentación académica. En Dialnet, por ejemplo, podemos recuperar tesis, capítulos de libros, documentos, memorias de conferencias científicas. También es un sistema de indexación. Eso lo maneja la Fundación de la Universidad Internacional de La Rioja. Es una base de datos muy interesante, es verdad. Estoy omitiendo varias bases de datos. Si ustedes, por ejemplo, recuerdan que cuando acceden a Concitec tiene una biblioteca virtual. O sea, todos los que ejercemos actividad académica recuerdan que antes existía el DINA, ¿no es cierto? El Directorio de Investigadores, ¿no? del Perú. Bien, ahora se llama, ha cambiado de nombre, es el CTI. ¿Bien? Es un directorio de recursos humanos de la investigación, ciencia y tecnología, ¿no? Lo que antes era DINA. Entonces, quienes estamos registrados en ese directorio, tenemos con nuestro usuario y con nuestra contraseña, podemos ingresar a la base de datos de EBSCO, cuyo contrato lo tiene el Estado. Entonces, sí podemos explorar la distinta documentación académica que ahí está alojada, que allí existe. Bien, ahora, yo estoy hablando y presentando de manera separada, de manera dispersa. En este momento le van a enviar entre los comentarios, le van a enviar un enlace de un entorno personal de aprendizaje. Bien, quiero hablarles sobre esto. Cuando impartía estos talleres, y lo sigo haciendo, con estudiantes de pre y de posgrado, y les hablaba, seguramente como muchos ahora por la forma como estoy llevando esta sesión, tomaban nota. ¿Cómo se llama, profe? Alicia. ¿Cómo se llama, profe? Renati. ¿Cómo se llama? Cielo. ¿Cómo se escribe? Con una S adelante. ¿Cómo se llama el otro? Dialnet, con T al final. ¿Cómo se llama el otro? Redalic, con Y al final. Esa I, Redalic, esa es Y y C al final. ¿Cómo se llama? WOS. ¿Cómo se llama? Scopus, ¿no? Etcétera. Entonces, ya hace cerca de 3 años, dije, ¿cómo puedo facilitarles a los estudiantes, a las comunidades académicas, que tengan a la vista de una sola visualización, así holística, integral, todos los accesos? Entonces diseñé un entorno personal de aprendizaje. ¿Qué es un entorno personal de aprendizaje? Es una herramienta que nos permite ordenar fuentes de información, acceso a fuentes de información, distribuir información, recepcionar información, gestionar información. Diseñé un entorno personal de aprendizaje. En este momento les están enviando entre los comentarios, ya lo acaban de enviar hace algunos segundos, un enlace del entorno personal de aprendizaje. Este entorno personal de aprendizaje de acceso abierto, lo utilizan muchísimos estudiantes, esto que estoy compartiendo. Entorno personal de aprendizaje tiene bloques. Denle un clic, anímense a darle un clic. Ahí está, mire, está figurando ahí. Entorno personal de aprendizaje, en Verbega está el enlace, la ruta electrónica. Denle un clic. Van a ingresar a una pantallita que tiene bloques, unos recuadros. Cada bloque es un acceso directo a una base de datos para recuperar información académica, para recuperar información científica. ¿Qué les parece? Es muy simple. Ahí está todas las que he mencionado. Está Alicia, está Renati, la biblioteca virtual de Concitec, está Dialnet, está Cielo, está Redalic, está Latindex, está el acceso a editorial Elsevier, está Science Direct de la editorial Elsevier, de la familia de Scopus y muchísimos más.
En una parte van a encontrar accesos directos a revistas científicas especializadas en metodología de la investigación social. Por favor, revisen esos accesos. Yo los comparto con mucho cariño. A mí me gusta lo que hago, me apasiona lo que hago. Y quiero compartirlo esto con ustedes. Entorno personal de aprendizaje. En este momento seguramente muchos colegas ya lo están viendo, pero están viendo una pantallita blanca alrededor, están viendo algunos bloques. Mi consejo de oro para que ingresen al mundo maravilloso y completo de ese conocimiento. Por favor, créense su cuenta, su usuario y su contraseña en esa plataforma, en Símbalo. En esa plataforma que tienen a la vista, Símbalo. Cuando ustedes creen su cuenta, usuario, contraseña, ingresen, ese cuadro que lo ven un poco recortado, lo van a ver completo. Todo el conjunto de bloques. Bien, entonces van a poder acceder a muchos accesos, a muchas bases de datos, a muchos sistemas de recuperación de información, a muchos repositorios. Ahí también está el repositorio de la CEPAL, el repositorio del BIT, el repositorio de las Naciones Unidas y muchísimas cosas más. ¿Sabe qué ventaja y qué diseño le di a ese entorno personal de aprendizaje? Cuando usted cree su usuario y contraseña y usted le dé un clic a ese entorno personal de aprendizaje que tiene a la vista, automáticamente se va a guardar como si usted hubiera diseñado ese entorno personal de aprendizaje. Bien, por eso que digo que yo lo comparto con mucho cariño y me va a dar muchísima satisfacción saber que lo usan. Por favor, compártanlo con sus estudiantes. Compártanlo con sus colegas. Ayudemos a la comunidad científica. Ayudemos a generar cultura de acceso a documentación académica. Que nuestros estudiantes, que nuestros colegas tengan acceso a información científica para que puedan mejorar sus diseños de investigación, su estructuración de problemas. La búsqueda y recuperación de información académica es un momento crucial, difícil a veces, pero nos coloca en un estatus académico importante. Vamos a estar al día sobre qué cosas se está produciendo en el mundo sobre el tema que nos interesa. Vamos a conocer cuáles son las principales corrientes teóricas sobre el tema. Vamos a conocer quiénes son los principales autores y referentes teóricos sobre determinado problema, tema o línea de investigación. Ese es el mundo del conocimiento. Entonces, y dentro de poco, todos quienes participamos en este sistema de recuperación, en este seminario de investigación social, también vamos a estar seguramente apareciendo en algunas de esas revistas indexadas porque habremos logrado publicar nuestro artículo científico. Me hacen una consulta, me dicen, ¿y Mendeley? Muy bien, bonita pregunta, muy bonita pregunta. Podríamos colocar un cuarto bloque, un cuarto recuadro, una cuarta clasificación de estas bases de datos. Mendeley es un gestor de citas y de referencias, como lo es Zotero. Yo estoy seguro que aquí muchos colegas que participan en la sesión de hoy ya han trabajado con Mendeley o con Zotero. Mendeley y Zotero, hay otras también, Mendeley y Zotero son gestores de referencias, gestores de citas, gestores de referencias. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Cuando uno elabora un documento académico, la tesis, el paper, el artículo o algún documento académico tiene que, además de hacerlo muy bonito, muy bien diseñado metodológicamente, además de estar muy bien argumentado la problemática, una buena estructura heurística de la pregunta de investigación y una extraordinaria y robusta fundamentación teórica, no debe de perder de vista la cultura de la redacción científica, la cultura de la redacción académica. Esta cultura de la redacción académica en el campo de las ciencias sociales principalmente nos dice citación, estilo APA, según el Manual de Publicaciones APA, que tiene su última edición. En agosto, hace un año, se está cumpliendo un año del lanzamiento de la 7ª edición del Manual de Publicaciones de APA.
En agosto del 19 se presentó ante la comunidad académica la 7ª edición de este manual de publicaciones. Entonces, lo más elemental, citar. Una cita corta, textual, ¿qué cosa debe de llevar? El autor, el apellido del autor, el año y el número de la página donde se extrae esa cita textual. Y esta cita textual, esta obra, debe de estar en la lista de referencias, en lo que llamamos las referencias bibliográficas o la bibliografía. Entonces, los gestores de referencia nos ayudan automáticamente a que aparezca la cita y la referencia. Si yo planteo un trabajo de investigación en donde tengo 200 referencias, ¿cuánto tiempo creen que me tomaría hacer a mano 200 referencias? Por lo menos 2 o 3 semanas, escribirlas con calma para no confundirnos. Porque el estilo de la referenciación tiene su simbolismo, con qué tipo de letra y todo lo demás, ¿no? Si es cursiva o no cursiva, cuándo pongo cursiva, cuándo no pongo cursiva, cuándo utilizo paréntesis, cuándo utilizo la coma, cuándo utilizo la inicial, etcétera, etcétera. Cuándo coloco el DOI, cuándo coloco la ciudad, sigo colocando ciudad, sigo colocando editorial, ¿no es cierto? ¿Cómo hago la referencia de un artículo de revista? ¿Cómo hago la referencia de un capítulo de libro? ¿Cómo referencio un libro? ¿Cómo referencio una tesis, etcétera? Eso usted lo programa en el gestor de referencias, ¿de acuerdo? Y lo va a tener en un clic. A medida que va redactando, citando, la referenciación va a ir apareciendo. Es maravilloso. Haríamos un taller sobre gestores de referencias bibliográficas, ¿no? que requiere también otros materiales, otras condiciones tecnológicas para ese taller. Acá estamos comentándolos y mencionándolos. Bien, miren, gracias a sus aportes hemos incluido una cuarta clasificación de estos sistemas de bases de datos, ¿no? Los gestores de referencias. Ahora, es importante que en la construcción del conocimiento no perdamos de vista la ética. Existe algo que se llama como la ética en la investigación. Y uno de los elementos de la ética es respetar la obra de los otros. Citar a los autores que estamos consultando, referirlos. Y también otro aspecto de la ética es utilizar fuentes de datos confiables y legítimamente obtenidas, ¿no? O sea, no podríamos incluir en nuestro trabajo de investigación alguna documentación académica cuya forma de haberla obtenido no ha sido muy apropiada, ¿no? Que no es decoroso, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado también allí. Existen algunos trucos por allí, por utilizar un adjetivo para obtener información académica. Yo tendría mis reparos, ¿no? Tendría mis reparos de hacer uso y de citar esas fuentes, ¿no? Porque hay que procurar de cumplir con los criterios más allá de la ética en la investigación, algo que se conoce como la integridad académica. Les recomiendo, lean sobre integridad académica. Es un bonito tema. Bien, miren, quiero recapitular. Creo que hay 4 aspectos centrales. Primero, desde el Estado peruano tenemos 2 plataformas que nos ayudan a identificar trabajos de investigación, tesis, artículos. Alicia de Concité, Renati de Sunedo. Primer punto. El segundo punto, a estos sistemas de recuperación de información que guardan información académica, información científica, las podemos clasificar hasta en 4 grandes grupos. 1, los agregadores de contenido, academia.edu, ResearchGate. Y recomiendo que creen sus cuentas en ambos agregadores de contenido, que también funcionan como redes sociales académicas. El segundo grupo pueden ser los directorios, ejemplo Latindex o la red iberoamericana. Luego los sistemas de indexación, Cielo, Redaling en América Latina, Scopus y WOS de alcance mundial. Y un cuarto grupo que son los gestores de referencias. ¿Por qué es importante los gestores de referencias? Miren, en el año 2015, Carol Tenopir de la Universidad de Tennessee desarrolló un proyecto de investigación llamado Más allá de las descargas. Y ya les suena seguramente la palabra descarga. Cuando nos encargan una investigación, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a Google y descargamos todos los PDFs.
y nos autoprometemos leer. Autopromesa que autoincumplimos a nosotros mismos. Nunca lo leemos. Creamos carpetas. Recuperado el día tal, 200 archivos en PDF. Recuperado el día tal, 700 archivos en PDF. Nos llenamos de PDFs que nunca vamos a leer. Entonces, a partir del gestor de referencias, por ejemplo, ya no guarden, ya no descarguen PDFs, alójenlo en su gestor de citas y referencias. Léanlo desde ahí, cítenlo desde ahí, referéncienlos desde ahí. Eso es importante porque nos genera una cultura de gestión de información académica para la producción de un documento académico. Entonces, mire, estamos hablando del mundo de las tecnologías de la información y comunicación. Carol Tenopir, cuando dice más allá de las descargas, identifica dónde buscan información los investigadores, cómo han ido surgiendo otras formas de obtener y de buscar información, y logró identificar que un 7% de identificadores a nivel de investigadores a nivel mundial, por ejemplo, había implementado otra forma de búsqueda y recuperación de información. ¿Saben cómo se llama? Se llama el intercambio. Es decir, si a alguien le interesa esos apuntes que hemos circulado esta tarde y esta noche sobre las competencias digitales en los docentes para la investigación científica universitaria entre la infoxicación y el conectivismo, y ahí está mi correo electrónico, me escribirá y me dirá: mira, Enver, me interesa el artículo, quisiera que podamos conversar sobre el tema, o si tienes mayor información, por favor envíame. Y yo gustoso le enviaré. Estamos intercambiando información. Y yo le diré: ah, mira, qué interesante, qué trabajo estás haciendo, tal. Ah, ya, mira, me gustaría leer tus avances. Me enviará. Bien, entonces esa cuestión de intercambio es muy importante. Les cuento una experiencia así que yo considero muy relevante en mi experiencia, valga la redundancia. Esto que yo les acabo de decir, lo expresé así en un aula de clases que tuve a cargo hace algunos años. Le dije: a ver, jóvenes, uno de los antecedentes de investigación también son los artículos científicos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son documentos que comunican resultados de un trabajo que ha seguido el método científico y nos dan cuenta de los principales hallazgos. Y les muestro, ¿no? Bien, este es un artículo de investigación, estas son sus partes, y empiezo el título en español, el título en inglés, el nombre del autor, la afiliación del autor, el correo electrónico del autor. Y yo les dije: si a ustedes les interesa el artículo que están leyendo, saben quién es el autor y tienen su correo electrónico, escríbanle. 30 jóvenes, un día. Al siguiente día, 12 jóvenes, la misma materia. Al siguiente día, 6 jóvenes, a quienes les decía lo mismo. Más o menos impartí esto a un grupo de 300 jóvenes. De esos 300 jóvenes, uno se atrevió a escribir al autor que había leído de un artículo que había descargado con estos sistemas que yo les estoy también aquí contando. El joven ingresó a un mundo que hasta el día de hoy lo recuerda. Ese autor se convirtió su mentor informal, su mentor de investigación. Lo ayudó hasta la sustentación. Lo ayudó. Miren este testimonio. Vean esta realidad. Miren esa experiencia. Entonces, es importante escribirles a los autores que nosotros leemos. Si ustedes tienen la experiencia, la oportunidad de elaborar un ensayo, un artículo, por supuesto, pues van a citar, van a referenciar a todos los consultados. ¿Por qué no le envían un correíto electrónico a todos los autores que ustedes han citado? Señores, les presento mi trabajo de investigación, lo cité. Háganlo. Háganlo. Es realmente maravilloso, es fascinante. En este momento me siento emocionado de contarles estas cosas, porque así se construye el conocimiento. Miren lo que nos ayudan las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, yo creo, y también esto es parte de la experiencia que he podido registrar hasta el momento, la búsqueda de información nos va a llevar a salir de una idea de investigación frágil a una idea estructurada,
a un adecuado y apropiado planteamiento de problema, a una exitosa construcción de una estructura heurística de una pregunta de investigación, una buena recuperación de antecedentes de investigación nacionales e internacionales, una buena identificación de las corrientes teóricas para la observación de la realidad social concreta. ¿Cómo lo han hecho otros investigadores? ¿Qué diseño metodológico utilizaron otros investigadores para estudiar el tema que yo estoy estudiando? ¿Cómo presentaron sus resultados de investigación? Eso es importante. Eso es importante que lo conozcan los estudiantes en el pregrado. Eso es importante que conozcan los estudiantes en el posgrado. Eso debe de implementarse en un modelo de investigación formativa. Eso debe de implementarse cuando se construyen las mentorías formales o las mentorías informales. Eso es construcción de cultura científica. Eso es modelo de cultura investigativa en nuestras comunidades universitarias, académicas, de posgrado, con nuestros colegas investigadores, con nuestros estudiantes, con nuestros pares. Bien, ahora voy a mencionar algunas otras bases de datos. La referencia, así como suena. Pueden googlearlo, la referencia. Señores, en la referencia van a encontrar tesis de maestría, tesis doctorales de más o menos 9, 10 países. Se me fue el número en este momento. De varios países. Es decir, si ustedes consultan en Alicia y Renati las tesis antecedentes nacionales, pues en la referencia, así como suena la referencia, en esa base de datos, van a encontrar las tesis o los antecedentes internacionales. Bienvenidos al mundo del conocimiento. Leamos, accedamos a estas bases de datos. Bien, son plataformas electrónicas, son plataformas digitales, son medios que están a nuestro alcance, están inscritos dentro de la corriente o del movimiento del acceso abierto al conocimiento. La referencia. ¿Qué más? Hay otro que es muy bonito. Se llama Inteligo Repositorios. Inteligo con doble L. Intelligo con doble L. Así como se escribe llama, Intelligo Repositorios. Intelligo Repositorios es una plataforma en la cual convergen 5 bases de datos. Cielo, Redalyc, La Referencia, el CCI español y OpenAI. O sea, solo haciendo la búsqueda en Inteligo Repositorios, ustedes están haciendo la búsqueda en estas 5 bases de datos. ¿Qué cosa logran identificar? Además de recuperar texto completo de artículos científicos, quiénes son los autores, en qué país se produce, en qué año se produjo. Ustedes pueden hacer luego la delimitación por años. Si el profesor de tesis le dice que los antecedentes solo deben de ser de 3 años, ustedes delimitan, pero le dan un check al 2020, 19, 18. Listo. Clic, buscar, y van a salir los documentos de esos 3 últimos años. Todos los sistemas de recuperación de información funcionan de la similar forma, de similar manera. ¿Por qué? Porque trabajan con una metodología que tiene que ver con la decodificación de términos, ¿no? Ahora, la búsqueda de información, claro, acá estoy hablando en términos muy generales, implica también todas unas estrategias, ¿no? Hay algo que se llama la ecuación de búsqueda de información académica. Vamos a enviarles en el transcurso de la semana materiales complementarios. ¿De acuerdo? Materiales complementarios. Hay un esquemita de una ecuación de búsqueda de documentación académica. Y todas estas bases de datos, los links de estas bases de datos, entre otras que he mencionado. Hay un documento que quiero referir. Miren, en este momento le van a enviar otro enlace. Hay un documento que circula en internet, se llama Solución Tecnológica para la Recuperación de Información Académica. Entonces, así lo pueden googlear, pero en este momento les van a colocar ahí entre los comentarios el enlace para que puedan acudir. Solución tecnológica para la búsqueda y la recuperación de información académica. Denle un clic y en ese artículo breve de mi autoría están todos los pasos
cómo acceder al entorno personal de aprendizaje, que hace algunos momentos su enlace ha sido compartido también. Bien, entonces de esa forma ustedes pueden empezar a identificar fuentes de información confiable. Otra recomendación, creo que no alcancé ese enlace para poder compartirlo. Pueden googlear en internet, para poder ubicar, pueden googlear habilidades digitales, así, habilidades digitales para la construcción del conocimiento. Pueden googlear herramientas computacionales aplicadas al proceso de investigación científica. Yo tengo un diseño de un taller de 80 horas académicas que se llama Herramientas computacionales aplicadas al proceso de la investigación científica. Cómo construir conocimiento basado en TICs. Parte de este taller se impartió en algunas universidades peruanas, tanto en Lima como en el interior del país, y personas que fueron autoridades en ese momento, que me honran en participar en este seminario, conocen la potencia y los resultados de la información que en esos eventos se comparten, ¿no? Y que luego la documentación es de acceso abierto, desde acceso público. Bien, ya se ha compartido. Se ha compartido el documento Solución Tecnológica para la Búsqueda y Recuperación de Literatura Científica. Ahí está, ¿ve? Ya tiene 3 likes. Muy bien, denle un clic allí. Ahí están los pasos cómo ingresar al entorno personal de aprendizaje. Sí, ahí están. Muy bien. Entonces, una cuestión que debemos de tener en cuenta cuando nos involucramos en el diseño de alguna investigación es la búsqueda de la información. Muy bien, correcto. Bueno, me he pasado algunos minutos apasionado, yo quisiera seguir conversando esto, pero ya estamos cumpliendo el tiempo. Señores, esta ha sido la sesión número 4, búsqueda y recuperación de información de literatura científica en el marco del primer seminario de investigación social.